Bueno, buenas tardes. Bienvenidos todos a Graf. Esto es una mesa redonda sobre gente que dibuja y edita sus propios libros, también los libros de otros, y la hemos titulado Sobrevisárselo y comérselo, ¿no? O algo así. Yo soy Mireia Pérez. Aquí a mi derecha tengo a Juan Berrio. Es ilustrador profesional, ha publicado para muchas editoriales y también se ha autopublicado muchos libros. Él es ganador del premio FNAC Sin Sentido, no sé de qué edición. 2012. 2000 algo, sí. Y vamos a hablar pues de todos los libros que se ha editado recientemente, porque además está de lanzamiento, acaba de editar el último hace muy poquito y lo vais a poder comprar mañana aquí en Graf. A continuación tenemos a Maite Alvarado, que viene de Badajoz, junto con Borja González, que le acompaña. Ellos son El Verano del Cohete. Aunque ¿hay alguien más en El Verano del Cohete o sois solo vosotros dos? Lo había. Bueno, había. Oh. Pero no os preocupéis, no ha muerto. No. Pero ahora mismo, bueno, pues circunstancias que ahora veremos, solo estamos dos. Ellos son ilustradores también y hace 2 años y medio que lanzaron el proyecto del Verano del Cohete y se liaron la manta a la cabeza y se pusieron a distribuir libros a nivel nacional. Además, hace muy poquito, hace un mes, ha salido el primer cómic de Maite, E19, que lo habéis editado vosotros, por supuesto, como no podía ser de otra forma. Y nada, bienvenidos. Vamos a proyectar algunas imágenes. Bueno, esto que tenemos aquí... Luego, más adelante, hablaremos de la promoción. Es uno de los vídeos, de los muchos vídeos y cosas que hace Juan para entretener a su público, porque no solamente dibuja, siempre se las ingenia para sorprendernos con vídeos y experimentos. Algo hay que hacer para que se sepa de la existencia de los libros. Pues vamos a empezar hablando de Juan. ¿Cuántos libros te has llegado a autoeditar, Juan, en tu dilatada trayectoria como ilustrador? O sea, me he autoeditado un montón de cosas. Si dejamos a un lado fanzines, calendarios, objetos, etcétera, y hablamos nada más que de libros, son 4. Son 4 que tengo aquí sobre la mesa. Este es el primero del siglo pasado, que es de 1995. Que, bueno, pues era quizá la referencia que tenía yo era pues un libro de ilustraciones, pero más cerca de lo que podía ser un libro de artista, sin saber muy bien yo lo que era un libro de artista, pero bueno, en una época en la que no había editoriales independientes ni muchas referencias, pues me pareció el único camino, ¿no? Hacerme el libro y bueno, y luego otros 3, ¿no? Luego Calles contadas, que son las imágenes que estábamos viendo, que estos son historias cortas con personajes recurrentes, que quizá la protagonista es la ciudad. Y luego, hace unos años, este otro, que tuve la suerte de poder hacer aquí en el Museo ABC una exposición de los originales, que es mi proyecto de frases encontradas, que ya venía pues yo creo que antes de hacer el libro, durante 4 años o así, ya había ido colgando en un blog todos estos dibujos de las frases con las que tropezaba cuando iba por la calle y que luego dibujaba en casa y
Bueno, y ahora este último que se llama Piso el barro, barro el piso, que acaba de salir. Y bueno, estos son un poco los 4, no tienen mucho que ver unos con otros y realmente no hay ninguna planificación ni está estudiado, sino que yo voy haciendo los proyectos que se me ocurren y hay algunos que me parece que encajan mejor dentro de una editorial profesional y yo creo que normalmente son libros pues que pueden entrar dentro de una colección o que tienen un formato convencional o que son cosas que me parece que ellos lo tratan mejor, lo defienden mejor y yo, sin embargo, desde mi casa no voy a poder hacer gran cosa, ¿no? Y, sin embargo, los que me pide el cuerpo editarme son los libros raros, entre comillas, ¿no? Los libros con formatos más extraños, con historias más... a veces me da por los juegos de palabras, los juegos visuales, cosas menos convencionales. En concreto, ¿no? este último que acabas de editarte haces un juego que me parece complicadísimo, que es que enlazas las palabras de la primera viñeta con las de la siguiente para luego volver, ¿no? Siempre hay como un bucle infinito en la lectura. Bueno, el juego es muy sencillo, es ir encadenando frases, ¿no? La segunda frase empieza con la última palabra de la frase anterior y bueno, pues un poco estos proyectos surgen jugando. Mientras yo trabajaba en otros proyectos más serios, más complicados, pues de repente me puse a coleccionar este tipo de palabras porque además no me valía cualquiera, sino que al final son... o sea, siempre es un primera persona del presente indicativo, con lo cual la complicación es mayor, ¿no? Por eso el libro lo he titulado Encadenado al presente, porque siempre la acción está contada en presente y bueno, y entonces pues como es una cosa pues muy lúdica, muy... Es como pues, un juego, sí. Yo me voy poniendo un poco las reglas, yo me las invento, yo las cambio y en principio pues al principio hice una frase, una única frase que era esa historia, un bucle de una sola frase que no tiene sentido, luego una de 2, de 3, de 4 y así hasta 12. Y después, cuando llegué a 12, dije, pues no tiene sentido seguir, voy a hacer una muy gorda y voy a tratar de dirigirla un poco, porque tenía la sensación de que yo no elegía las historias, ¿no? Sino que, digamos que esa colección de palabras que iba encontrando me llevaban y de repente me veía haciendo una historia sobre fútbol que no me interesa demasiado, o sobre atletismo, o sobre... De repente había asesinatos, lo que sea, porque... digamos que mandaban las palabras, ¿no? Y en la última dije, bueno, voy a contar la historia de un personaje desde que se levanta hasta que se acuesta encadenando. Y es la más larga del libro. Sí. Pudimos ver hace una semana, más o menos, Sí. una foto en tu Facebook, que creo que no es la primera vez que lo haces, que cuelgas una foto con un montón de cajas, con algunos libros asomando y tu gato encima, que es no la hemos traído, qué pena, pero bueno, está en el Facebook de Juan y es una cosa muy representativa, ¿no? Porque tú, una vez mandas a imprenta el libro, recibes los libros en tu casa y desde tu casa los vas distribuyendo tú mismo, librería a librería, persona a persona, y luego también pusiste una foto con un montón de paquetes para los envíos. Sí, bueno, se va convirtiendo en un clásico, ¿no? Las cajas de libros van a parar al pasillo de casa, al pasillo de la entrada, todas muy bien apiladas. ¿No tienes almacén ni nada? Todo en casa. No tengo almacén y entonces al principio el paisaje es desolador porque no es todo cajas, no hay quien se mueva, pero luego es una maravilla ver cómo aquello va bajando y hasta desaparecer, ¿no? Lo malo es que cuando desaparece parece que se me ocurre otro proyecto y lo vuelvo a llenar, ¿no? Pero espero... Ahora mismo el pasillo está lleno, espero que vaya bajando poco a poco. Bueno, vamos a hablar un poquito con los editores de Verano de Cohete. Yo quiero que nos contéis un poquito cómo surge esta aventura. Sé que venís del mundo de los fanzines, que lleváis mucho tiempo dibujando y grapando cosas y en un momento dado decís, vamos a hacer cosas con lomo y vamos a meternos en las librerías. ¿Cómo es esto? ¿Cómo se os ocurre esta locura? Bueno, pues sí, efectivamente nosotros venimos del
del mundo del fanzine. Lo que pasa es que antes lo hablábamos un poco, que tampoco es que diferenciemos mucho un poco el trabajo nuestro como autores, tampoco es que lo diferenciásemos mucho. Sencillamente, cuando Maite y yo nos conocimos, yo llevaba bastante tiempo haciendo fanzines, unos fanzines horribles que ya no existen porque los quemé todos y asesiné a toda la gente que los había comprado. Y cuando conozco a Maite, pues empezamos a intercambiar influencias, a descubrir nuevos autores y decidimos sacar una colección de fanzines que estuvieran un poquito más elaborados, un poquito más trabajados, porque yo venía de una filosofía que era grapar la primera basura que hicieras, ¿no? Y a ser posible de una manera muy agresiva, pero también porque bueno era más joven y tal, y sin embargo lo que en el punto en el que estábamos Maite y yo era de que nos apetecía más hacer cuentos ilustrados, unas cosas un poquito más cuidadas y tal. Queríamos contar historias, en definitiva, y montamos un sello que eran los Ninjas Polacos, y con los Ninjas Polacos empezamos a hacer una serie de referencias que eran casi siempre pequeños cuentos ilustrados. Curiosamente nunca hicimos ninguno juntos, o sea, huíamos un poco del concepto de fanzine colectivo. Porque Borja no quería. Es verdad, sí. Pero bueno, también porque la idea era un poco huir de ese formato de fanzine y reivindicar un poco el fanzine como historia personal, ¿no? A los dos nos interesaba mucho ese punto que tienen los fanzines, que realmente cuando tú has leído 2 o 3 fanzines de alguien, realmente lo conoces, ¿no? Porque tiene muchísima libertad. Y por ahí sacamos, me parece que fueron 3 fanzines cada uno o algo así, tal vez alguno más. Y sencillamente, poquito a poco, empezamos a echarle un ojo a imprentas, a echarle un ojo a editoriales pequeñas. De repente también es una época, hace 3 años y medio, 4 años, que de repente parece como que todo empieza a cambiar un poquito y parece como que la línea se difumina un poco, ¿no? entre editoriales pequeñas y editoriales grandes de fanzines, ¿no? Me parece como que... Y realmente nosotros, yo creo, igual teníamos la idea de montar una editorial como Dios manda, pero yo creo que también tendríamos la cabeza en su sitio como para saber que con el dinero que teníamos en el bolsillo no íbamos a hacerlo. O sea, yo creo que también era un poco, pues sencillamente subir la apuesta, ¿no? Y cuando subes la apuesta, lo que ocurre es que si quieres estar en más sitios, si quieres hacer historias más largas, pues de repente tú no puedes imprimir un fanzine en una copistería, sino que te tienes que ir a una imprenta, trabajarte un poquito más los libros, y decidimos, pues oye, dedicarle más tiempo y hacer libros, ¿no? Y entonces, dándole un poquito esa forma, decidimos montar El Verano del Cohete, con la intención básica de editarnos a nosotros mismos, porque sí, y porque nos apetecía, y también nos interesaba, sobre todo a Maite, el tema del diseño editorial, ¿no? Nos interesaba mucho también el continente. Los libros tienen una factura están muy bien editados, las portadas están muy cuidadas, todo está como muy bien acabado a la hora de editarlos. Eso nos interesaba mucho, sobre todo a Maite. El diseño del Verano del Cohete, de los libros, pertenece a Maite. Y desde el principio teníamos esa idea, ¿no? De que cada libro fuera completamente distinto, con una estética completamente distinta, ¿no? Que el continente ya te estuviera sugiriendo el contenido. Y sencillamente, pues cuando no te lo planteas, pues de repente te ves que si quieres estar en librerías de toda España, pues te tienes que dar de alta, tienes que empezarte a ver pues servicios de distribución. Al principio distribuíamos nosotros durante el primer año y medio. Y nos planteamos también editar nuestro trabajo y el de gente que nos gustaba, ¿no? Y bueno, pero seguía siendo una filosofía muy fancinera, porque de hecho era una cuestión, nosotros nos lo planteábamos de editar 3 libros al año, lo cual para cualquier editor serio sabe que eso es una estupidez, o sea, no tiene sentido ninguno, pero era lo que queríamos hacer. No montamos la editorial pensando que fuéramos a cobrar o que fuéramos a tener un sueldo, sino sencillamente vamos a hacer una inversión que tampoco era muy grande y que un libro pague el siguiente, ¿no? Y bueno, eso era un poco la filosofía. No sé si quieres tú... En mi caso es un poco diferente. Yo cuando conocí a Borja, ya os he contado él, que empezamos a hacer fanzines cuando nos conocimos y tal.
él llevaba haciendo, pero yo no había hecho nada. Yo vengo del audiovisual, trabajaba en productoras audiovisuales y ni siquiera dibujaba. O sea, era grafista, los grafistas dibujamos un poquito, pero no lo hacía de manera regular ni con ningún tipo de intención, ¿vale? Entonces, realmente siempre lo cuento, Borja se cabrea conmigo, pero yo hice el primer fanzine porque él no me dejó participar en uno suyo, ¿sabes? Le dije, déjame hacer una hoja, y me dijo, no, te haces tú uno si quieres. Y así es como yo empecé a hacer los fanzines. La manera en que salió todo fue tan natural que me pareció lo más lógico que hiciéramos una editorial. Sí, claro, ¿por qué no? O sea, me pareció más fácil que intentar que alguien me publicara mi trabajo, con una falta de experiencia como la que yo tengo, sin que no me conozca nadie, y probablemente ninguno de vosotros me conocéis. Bueno, vosotros. Estamos viendo aquí, bueno, mañana ellos tendrán stand, por supuesto, sí. en Graf. Esta es una página de 19, el cómic que antes comentaba Mireia. Tengo la portada por aquí, la voy a enseñar, porque este es el primer libro, el primer cómic que dibuja. Es el primer cómic que he hecho, y tengo que reconocer que antes hice un intento de hacer una historia corta, que iban a ser unas 20 páginas, hice 4. Pero esta vez he conseguido hacer 64 páginas, estoy muy orgullosa de ello. y entonces lo que comentaba, ¿no? Me pareció lo más natural y lo más fácil. Es un poco sorprendente, luego te das cuenta de que no era tan fácil, pero tardamos como 1 año y medio en darnos cuenta de que no era tan fácil tener una editorial como nosotros creíamos. Y no sé, ¿quieres decir algo más? Sí, que no se trataba tanto de que fuera fácil o difícil, sino que era una mierda. O sea, no ya lo hablaremos luego, porque eso va a estar interesante también para la gente que esté teniendo la idea de montar una editorial y de distribuir, sencillamente de distribuir su propio libro autoeditado. Es que hay cosas que no era cuestión de que fueran difíciles o fáciles, sino que sencillamente no llegabas. O sea, yo recuerdo, nosotros hay que tener en cuenta y que hay que tener claro que nosotros vivimos en Badajoz, que es un lugar, ¿no?, desde el que... No está mal, yo vivo bien allí, pero que a claro, nosotros nos encanta, sí. Vivimos allí, ¿sabes? Pero entendemos que cuando nosotros de repente pues le llamábamos por teléfono a una librería de Vigo, ¿no?, y le decíamos, mira, que somos el verano del cohete y somos de Badajoz, pues, entonces sí, ¿sabes? Entonces fantástico. Era muy complicado. Lo que quiere decir es que también es muy difícil, desde Badajoz no conoces a nadie, no conoces tal, y es como, ¿tú quién eres? O sea, ¿tú quién eres y qué estás haciendo? Y a mí qué me importa, ¿no? Claro, el tema y yo al principio me deprimía, perdona Mireia, que te corto. Yo me deprimía al principio un montón, con el primer libro, que llamábamos a las librerías, oye, mira, que tengo una editorial, te voy a mandar el catálogo y tal, ni siquiera querían que les mandaras el catálogo. Y yo me tenía unos disgustos terribles, ¿verdad?, al principio. Luego todo, cuando ya tienes 4 libros, bueno, pues ya parece otra cosa, ¿no? Ya te tomas un poco más en serio. De todas formas, también nos lo dicen los distribuidores. Hay tan cantidad de editoriales que las librerías ya no quieren nuevas editoriales. Y entonces es como, sí, venga, pero si van a durar 6 meses más y luego verás el jaleo para devolverle los libros. No, venga, paso, no me los traigan. Y ya. Eso es cierto, hay librerías que no quieren tus libros porque piensan que vas a morir, o sea, porque piensan que es tu primer y último libro. Y cuando le mandas el segundo es como... igual el siguiente. Siguen aquí, qué pesados, sí, no sí. se van. Y básicamente es así, o sea, no... No, cuesta hacerse hueco. En tu caso, Juan, yo te veo entrar en las librerías con el carrito y las cajas. Es un caso opuesto, porque tú vives en Madrid y tú mismo haces mucha venta por correo también, persona a persona. Sí, o sea, yo ahora mismo tengo puesta la intención en esa venta directa, ¿no? El que, bueno, pues gracias a las redes sociales, ¿no?, que es algo que tiene su parte buena y, bueno, pues hay una manera de promocionarse y de poder enseñar un poco lo que encierra cada uno de los libros, porque la compra de un libro siempre es un acto de fe, no te los llevas unos días a casa para ver si te gusta y luego lo compras, sino que te gusta la portada, te gusta el autor, te gusta... Entonces, bueno, pues intentar, pues, bueno, a veces con imágenes, a veces con pequeños vídeos caseros, con poder enseñar algo del libro para que alguien desde cualquier lugar de España... lugares a los que yo no puedo llegar porque yo no tengo distribución, no tengo, pues
me lo pueda comprar con las mismas condiciones, ¿no? Nunca cobro gastos de envío. Entonces, intento fomentar mucho la venta directa porque a mí me produce mayor beneficio, también porque ahora mismo es fácil llegar a más gente y para mí es muy interesante. Pero, por supuesto, también soy el hombre del carrito, porque cuando llegan las fechas de hacer libro, pues me cojo el carrito y voy, y cualquiera me encuentra recorriendo las calles de Madrid llevando libros para arriba y para abajo. ¿A vosotros os funciona también bien lo de la venta online? Regular, ¿no? Ferias. Regular tirando a mal, ¿no? Pero es eso, nosotros no somos Juan Verde, que tiene una larga trayectoria y pues gente que le sigue y tal. Bueno, ellos también hacen vídeos muy guays, pero es que no los vamos a poder ver. Pero no lo hemos traído, no va porque a la no web, queremos. Pero meteros en la web del Verano del Cohete y podéis ver los vídeos promocionales que hacen, que son muy chulos. Sí, lo hago yo. Entonces, ¿por correo no os compráis? Alguno cae, Mireia, pero poco. Viene bien, pero más que nada para tapar parches de gente que no, porque por el motivo que sea no tiene acceso y tal, y entonces pues tienes que tenerlo, pero desde luego no nos... Hay una persona que siempre se lo compra el primero, además. Nosotros ya le queremos. Es esa persona. Es esa persona. Y desde que estáis trabajando con una distribuidora a nivel nacional, ¿habéis notado, bueno, imagino que habrá sido una descarga de trabajo importantísima, ¿habéis notado que la gente os toma más en serio las librerías, ¿no? Una vez que vas con un comercial, o no se le ocurra nada, os lo tenéis que currar también vosotros con los libreros? Realmente a nuestra distribuidora, no sé cómo funcionan otras porque es la primera que tenemos, no podemos comparar, pero no le gusta mucho que tengamos trato con las librerías nosotros directamente. Entonces, pues no sé, no sé si ha mejorado. Hombre, yo a veces veo fotos del libro que antes no trabajaban con nosotros, ¿no? Porque no trabajaban con autodistribución, porque tal, porque... Y anda, mira qué bien, ¿no? Pero que no lo tenemos muy claro, o sea, no sé. Yo creo que no sé si es eso o que ya son 7 libros, que no son ni 1 ni 2, sino que son 7. Ya siempre podemos traer ya una línea y un catálogo que bueno, te puede avalar lo que la gente quiera, ¿no? Bueno, habéis traído algunas muestras de los libros que habéis editado. ¿Vosotros cuántos has dicho que tenéis en catálogo? 7 libros. Son 2 años, está bien, ¿no? O sea, 7, sí. Y luego, aparte, mañana en vuestro stand vamos a poder ver vuestros fanzines. Antes me comentabas que esa colección de fanzines ya habéis decidido integrarla dentro de la editorial como una cosa más, ¿no? Vamos a meter la grapa que hacíamos antes, vamos a meterla a través de una distribuidora y tal. De la distribuidora no, porque de hecho nosotros cuando... La distribuidora no, porque no va a querer los fanzines, obviamente, y no, pero sí que nosotros hemos seguido, cuando montamos el Verano del Cohete, nosotros hemos seguido haciendo fanzines, lo que pasa que de repente no teníamos ni la capacidad ni las ganas de tener 2 sellos, ¿no? De los Ninjas Polacos por un lado haciendo fanzines y el Verano del Cohete por otro. Entonces, cuando hacíamos un fanzine, pues lo hacías y punto, como el que lo hace sin tener un sello y tal, y lo haces pues sobre todo para eventos concretos, ¿no? A nosotros nos gusta mucho, pues si venimos al Graf, pues montamos un fanzine cada uno, ¿no? Porque es una cosa que es divertida y te apetece y lo haces, ¿no? Pero no le poníamos luego no lo distribuíamos demasiado y tal. Y lo que queremos es recuperar un poquito los Ninjas Polacos con fanzines un poquito más elaborados y tal, y integrarlos dentro del Verano del Cohete, pero no en la distribución nacional, porque la distribuidora nacional no va a querer eso. De hecho, esa es una de las cosas interesantes que realmente... Yo creo que también nos ha hecho un poquito añorar el fanzine y recular un poquito en ese sentido. Porque de repente cuando tú quieres estar en todas las librerías también te encuentras trabas. Es decir, obviamente vas a llegar a mucha más gente, pero sorprendentemente también te limitas. Porque de repente nosotros, como teníamos cierta inercia, digamos, de los Ninjas Polacos, pues sacamos libros, por ejemplo, pues como sacamos 2 libros de este estilo, este es Donde está mi cabeza. Pero este libro se ha funcionado bien, ¿no? Este libro... Sí, ha funcionado, pero... Pero
Pero Claro. al principio la distribuidora no lo quería. No lo quería O sea, directamente. Cuando estábamos pensando en conseguir una distribuidora para los libros y tal, las distribuidoras te lo ponen dificilísimo. Si alguna vez habéis hablado con alguna, lo sabréis. Y es como te hacen un escáner personal de todo. Y esos libros no los querían. Y entonces estuvimos buscando, hablamos con varias y tal, hasta que una decidió que, bueno, dame pocos, luego nos tuvieron que pedir más, dame pocos, te los voy a mover, venga... como Para haciéndonos un nosotros favor, no entraba además en la cabeza que no funcionaran, porque cuando distribuíamos nosotros sí funcionaban muy bien. Sí. Pero la distribuidora no los quería por la sencilla razón de que este libro, cuando lo tenía que llevar a una librería, la librería no lo quiere porque una vez está, como mucho lo va a tener unos días en un expositor y luego va a ir a una estantería, y cuando está en una estantería es esto. Es decir, no está, desaparece. Entonces, por eso la grapa no funciona en una librería, porque no tiene un lomo que tú puedas ver en una estantería y que puedas... Entonces, no lo quieren. Además, era un libro muy... son libros baratitos, son 9 euros y tal. Entonces, a nosotros nos funcionaba muy bien. Pero la librería no lo quería. Entonces, no quisimos meternos en una distribuidora que no quisiera estos libros. Nosotros tenemos una responsabilidad con los autores y con nuestros propios libros. Y había distribuidoras que nos decían, no, sí, entramos, pero estos los dejamos fuera. Digo, pues no, o sea, yo no voy a dejar una referencia de mi catálogo ni a un autor de mi catálogo fuera porque tú no lo quieras, ¿no? Y encontramos una distribuidora que lo único que nos dijo fue, me va a costar mucho vender estos libros. Y dije, tú eres el hombre. O sea, y entonces nos fuimos con ellos sin pensarlo 2 veces. Y digo, eso es lo que yo quería oír, que te va a costar, ¿sabes? Pero igual lo tienes que llevar a otro tipo de librería, ¿vale? Igual no es una librería, si lo metes en una librería generalista, si lo metes en la casa del libro, va a desaparecer. Pero si lo llevas a un sitio más concreto, pues igual funciona muy bien y vendes el doble. Y efectivamente nos pidieron muy poquitos y durante el siguiente mes fue pedir y pedir y pedir, y son de los que más han vendido. Sí, es que funcionan muy bien. Se nota, es un tipo de producto que en librerías así como más que cuidan mucho este tipo de ediciones y tal, las tienen muy en cuenta. Y yo trabajo en la central y ahí ese libro está siempre, y siempre lo tenemos expuesto y siempre hay alguien que se lo lleva porque es una cosa baratita, que te llama la atención, que además es bonito y lo quieres tener. Entonces, me contaba el otro día la editora de Salamandra Graphic que le ha pasado lo mismo. Han sacado el libro Richard Maguire, el grande, y ella insistió mucho en que quería publicar el de 6 páginas de Hit 1989, y le costó muchísimo convencerme. Tuvo que convencer a la editorial, luego a la distribuidora, no, y está volando, está literalmente desapareciendo de las librerías. La gente quiere tener ese, aunque está en internet colgado y está por ahí, la gente quiere tener esa pequeña cosita. Quería, antes de que hagamos ronda de preguntas, que enseguida ya la vamos a abrir, quería que me hablaras también, Borja, un poco de... Bueno, estas imágenes que estáis viendo aquí ahora son ilustraciones de Borja González, que vais a publicar ahora un libro tuyo, ¿no?, en la editorial. Si nos quieres contar un poco de qué va, cómo se va a titular. No tenemos la portada, pero igual... Bueno, esta en concreto es de un cómic de 8 páginas que fue en realidad nuestro primer contacto con el cómic en la editorial, en el verano del cohete. Fue con este libro que a nosotros nos encanta, pero no funcionó muy bien, que se llama Fantasmas, ¿vale? Y este libro a nosotros nos interesaba mucho hacerlo porque es un catálogo de historias de fantasmas vistas desde el punto de vista de ilustradores y dibujantes de cómic y tal. Y era una selección de autores que a nosotros nos gustaban, una selección muy ecléctica, además era una selección nuestra, ¿vale? Y era como una cosa de, esto es el verano del cohete, ¿no? Esto es lo que a nosotros nos va, esto es lo que a nosotros nos gusta. Y obviamente una de las cosas que a nosotros nos gustaban era nuestro propio trabajo también. Entonces, hay autores era un resumen del verano del cohete. Está nuestro trabajo y el de gente que nos gusta, ¿no? Y esa imagen en concreto era una historia de 8 páginas y tal, en la que yo llevaba un tiempo que estaba muy enfocado a la ilustración, y de repente quise recuperar un poquito la narrativa de cómic. Y pues fue una historia de 8 páginas y tal. Además, yo siempre trabajaba en blanco y negro y me puse con el color, con el tema del color. Y pues lo siguiente fue, antes de este cómic, que aquí tenéis una imagen que es muy Suspiria, ¿no?, muy Dario Argento. Y yo lo que quería hacer era, por H o por B, yo había hecho varias historias antes que habían sido cómics de encargo. Esta es otra de las imágenes, ¿vale?
había hecho varios cómics de encargo en Extremadura y me estaba divirtiendo mucho haciendo estos cómics, pero quería hacer una cosa que fuera 100% mía y quería aprovechar que tenía una editorial y que la única persona que me iba a decir algo estaba aquí al lado, ¿no? Que bueno. Y entonces, pues, es una historia muy personal, la terminé ahora este verano, y era un poco cómo me sentía yo en ese momento, cierta sensación de angustia de que a veces que piensas que no tienes un estilo o estás pensando en contar una historia y sencillamente te empiezas a venir abajo porque empiezas a preguntarte para qué. No es tanto si va a funcionar o no, sino el para qué, ¿no? Llevaba un tiempo un poquito angustiado y tal, y la verdad es que este cómic me ha venido genial porque básicamente son dos chicas perdidas en una especie de bucle espaciotemporal, en un lugar muy concreto. Aunque parecen imágenes de época, están todo el día hablando de cómics, están escuchando música contemporánea, ¿vale? Folk electrónico y cosas así. Y básicamente están viviendo un verano eterno en el que no son capaces de salir de ahí, ¿no? Yo creo que antes, por ejemplo, los Prabhu estaban hablando de una cosa muy interesante, que era reivindicar una época muy concreta que cada uno hemos vivido, y este cómic en parte yo creo que, aunque yo no lo tuviera muy claro cuando empecé, creo que estaba hablando un poquito de eso, de que a veces te ves como... te ves sumergido por una serie de cosas que no te pertenecen, ¿no? Con una estética ochentera, por ejemplo. Joder, yo nací en el 82, no me acuerdo de los 80, me acuerdo de hacerme caca encima, pero yo no me acuerdo de nada. Sin embargo, por lo tanto, para mí los 80 son un estado mental, no es una especie de no sé, ¿no? Una imagen. Y todos parece como que vivimos en una época que es cualquiera menos la nuestra, ¿no? Y bueno, pues son dos chicas que viven en una especie de película de Darío Argento y... ¿Cómo se va a titular el libro? Se llama La Reina Orquídea. La Reina Orquídea. Sí. ¿Y en enero lo esperáis poder sacarlo? Febrero. A primeros de febrero lo tendremos a la venta, sí. Tiene muy buena pinta. Bueno, ¿habéis traído también fanzines de los tuyos para sí. vender mañana? Yo es que soy muy fan de Borja. Y Maite Juan, pero... ha sacado este fancinito para el Graf. Yo he sacado este otro, Panorama Esperanzador, y básicamente pues es un poquito lo que hablábamos antes. Son cositas que cuando vamos a cualquier sitio pues juntas, ¿no? Material y lo grapas. Y yo creo que esa inmediatez no la vamos a perder nunca y la disfrutamos mucho con él. Y luego este, que es Teresa, con el que estoy muy contento, la verdad. No sé si tienes imágenes por aquí de Teresa, yo creo que sí. Había Teresa por ahí, sí. Las hemos estado viendo también. Que lo hice un poco como ejercicio visual de lo que iba a ser La Reina Orquídea, ¿vale? Es una especie de historia la hice sin un guión, no tiene texto, son solo una serie de imágenes, pero la verdad es que sorprendentemente creo que esto es el trabajo con el que más contento estoy de los últimos tiene años. Mucha personalidad, Teresa. Sí, me quedé muy contento y de hecho por esta línea me gustaría pues tirar. Muchas ganas de ver tu libro ya tengo. Bueno, mientras abro ronda de preguntas voy a poner de fondo los bucles de Piso el barro, barro el piso que ha hecho Juan para promocionar el libro, que explican muy bien de qué va la cosa, que son siempre historietas que se pueden leer de manera infinita, empezar una y otra vez. Y nada, si queréis hacer alguna pregunta a estos autores e editores que tenemos aquí presentes, solo tenéis que levantar la mano y os acercaré el micrófono para que os podamos escuchar. ¿Nadie tiene una pregunta? Bueno, yo mientras se lo piensan, ayer o antes de ayer encontré en casa una caja de uno de mis fanzines no sé, creo que son del año 2001 o por ahí, que hice unos fanzines que no se vendieron nada porque no estaban bien pensados, pero sobre todo porque a mí lo que me divertía era hacerlos, lo que yo controlo es el proceso del libro hasta que está hecho, con lo que disfruto es con todo eso, pero luego me pierdo normalmente en la distribución y todo eso. En este caso era aún más grave el tema porque todo vino por los malditos juegos de palabras. Yo me di cuenta que Juan Berrio tiene las 5 vocales y entonces me puse a buscar palabras con las 5 vocales. Entonces decidí hacer historias con palabras de las 5 vocales
y se me ocurrió, yo normalmente que, bueno, pues yo me he hecho dibujante un poco pues haciendo fanzines, haciendo historias cortas para fanzines propios o fanzines de otra gente. Y para mí un poco normalmente el objetivo era ir a Barcelona, al Salón de Barcelona, con algún TVO nuevo, con alguna cosa nueva, con algún fanzine, con algún... Y entonces un año me hice este fanzine que se llamaba AEO y decidí llevar al extremo el juego de las letras y en vez de firmarlo yo, que lo firmaran 5 dibujantes imaginarios que tenían nombres compuestos por mis letras, ¿no? Pero que eran dibujantes que no existían. Entonces, claro, yo llegué a Barcelona con unos fanzines hechos por unos dibujantes que no existían y nadie los podía promocionar, nadie los podía vender. No, yo no quería confesar que eran míos, aunque todo el mundo se había dado cuenta que era mi estilo un poco cambiado, porque no tampoco me lo ocurre demasiado lo de disimularlo. Y entonces quedó, pues fue uno de mis grandes fracasos editoriales, ¿no? Y entonces ese fanzine he traído ahí un montón, me parece que hay 50, o sea que todo el que se quiera llevar juegos de palabras con... Yo quiero uno. Pues ahí está. ¿Terminamos aquí? ¿Sí? ¿Os parece bien? ¿Sí? Pues nada, gracias a todos.